Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Cuídense. Nosotros recibimos a una gran amiga de esta casa, la profesora María Teresa Belandria. Es abogada, tiene un doctorado en Ciencias Políticas, es profesora de Derecho Internacional Público y Artes en la Universidad Central de Venezuela, profesora de la UNIMED, y ahora también está aquí en GC, una prestigiosa universidad de esa zona del país, de los Estados Unidos. Bienvenida, profe, buenas noches. Ahí te veo acomodándote. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás? Gracias Bien. por tu gentil presentación. Buenas noches. Bienvenida, profe. Mira, quiero entrar en materia porque estábamos con el embajador Willy Cochés aquí y nos consumimos un poquito más de tiempo. Quería preguntarte, en principio, sobre esto que se ha venido anunciando, pero que no ha ocurrido todavía, y es que se decía que Estados Unidos iba a colocar en la lista de países que apoyan el terrorismo al régimen de Nicolás Maduro. Pero claro, hay gente que te preguntaba, bueno, eso no ha pasado ya en la práctica, no es por esa razón No, justamente que se sanciona o que se les ve como un peligro para la región. ¿Qué significaría que lo anuncien oficialmente? mira, en la práctica eso no ha ocurrido. Ok. Las sanciones que ha establecido el gobierno de los Estados Unidos hasta ahora, si desde el 2014, que fueron las primeras sanciones en diciembre, hasta la fecha, incluyendo la orden ejecutiva de hace 2 semanas, son sanciones individuales a personas identificadas con número de cédula y pasaporte. Las sanciones al sector de oro que ocurrieron hace 2 semanas van directamente a las empresas que están o explotando las minas o teniendo las concesiones o quieren tener negocio con el gobierno venezolano en materia de explotación de oro y minerales. La supuesta inclusión de Venezuela en la lista de países que promueven el terrorismo está discutiéndose en Washington desde hace ya algún tiempo, ha sido, digamos, impulsada por un grupo de senadores, pero hay dos posiciones al respecto. Nadie duda de que se han configurado los elementos de hecho y de derecho para que Venezuela sea incluida en esa lista. Es decir, las pruebas existen. La colaboración con elementos del ELN, con la FARC, la utilización del sistema financiero para el lavado de dinero cuyo destino puede haber servido para el financiamiento a grupos terroristas como la FARC, etcétera, el ELN y Hezbollah. Nadie duda de que los elementos están configurados para hacerlo. Lo que hay es una discusión en cuanto al tiempo, es decir, si es oportuno hacerlo en este momento o es oportuno hacerlo más adelante. Y ahí es donde se ha centrado el debate básicamente en el Congreso de los Estados Unidos y en las agencias que están manejando el tema, Carla. Quería preguntarte, profe, sobre estas elecciones de medio término, ¿en qué nos perjudicaron o en qué nos ayudaron? Porque había la percepción de que aun cuando ha sido bipartidista el apoyo de congresistas y senadores cuando se trata de cuestionar o buscar sancionar al régimen, a la narcotiranía de Nicolás Maduro, aún así algunos sentían que cuando tú te le acercas a un republicano para preguntarle sobre qué está dispuesto a hacer contra él, contra ese régimen, son, digamos, más directos, más contundentes, más radicales, entienden que esto se trata de una emergencia y quizás había cierto escepticismo con el ala demócrata. Pero insistimos, ha sido bipartidista el rechazo a ese régimen. ¿Cómo lo ves tú? Mira, las primeras sanciones fueron colocadas por el presidente Barack Obama el 18 de diciembre del 2014, luego de un proceso muy largo dentro de la Cámara de Representantes y del Senado, llevado adelante por congresistas de los dos partidos. Finalmente se firma la ley de sanciones en el año 2014. Y desde el año 2014 en adelante se empezaron a sancionar a personas vinculadas al régimen. No así a sectores, no así a empresas, ni no así al país, que es la diferencia con cuando te incluyen en la lista de países que promueven o financian el terrorismo. Las elecciones de mitad de periodo son unas elecciones que están diseñadas por el sistema de Estados Unidos para equilibrar al poder ejecutivo, es decir, es la forma mediante la cual los norteamericanos deciden que cuando el presidente tiene 2 años en el ejercicio, se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. ¿Cómo quedó la elección? Como tradicionalmente lo ocurre, es decir, los ciudadanos americanos votan para que en la Cámara de Representantes esté la oposición con control para que controle al presidente y le dejaron entonces el Senado a los republicanos.
No va a haber un cambio en la situación venezolana, salvo algunas voces, digamos, más orientadas hacia lo que sería el poder suave, es decir, el soft power americano, mientras que los republicanos, digamos, son más dados al hard power. En el caso venezolano, lo que se ha venido aplicando es lo que se llama el poder inteligente, el smart power. Es decir, que es una combinación de sanciones, es una combinación de diplomacia y no se aplica tanto el tema de, digamos, las sanciones más duras al país. Y ahí es donde se centra el debate. Yo no creo que vaya a haber un cambio, quizás algunas voces que, como decía nuestro Andrés Eloy Blanco, no hay nada que haga más ruido que un carro viejo y un diputado nuevo. Vamos a tener algunos representantes nuevos en el Congreso de los Estados Unidos que van a querer tomar posiciones diferentes, etcétera, pero no creo que haya un cambio. No creo que haya un cambio. Además, tú nos has dicho muchas veces que sea como sea, la política internacional la decide el presidente de los Estados Unidos. La decide. Lo que pasa es que acuérdate que él está matizado por el control que ejerce el Senado en la designación de los senadores. Sin embargo, tenemos a un secretario de Estado que viene de la línea dura, o sea, de lo que se denominan los halcones en los Estados Unidos, que es el secretario Pompeo. Tienes a John Bolton, que también es de la línea más dura del Partido Republicano, y tienes ahora una segunda persona al mando de la Agencia Nacional de Seguridad, que también es de la línea dura, como Mauricio Díaz. Cuando tú escuchas a quienes dicen que se esperaba más de esta administración, yo digo, bueno, la verdad es que han explorado todas las opciones, pero los tiempos, es evidente que los tiempos de la política internacional o de este país o lo que le permiten las leyes o las decisiones ejecutivas no van tan rápido como va la emergencia, la hambruna y por supuesto la crisis en Venezuela. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Cómo ponderarías tú todas las acciones que ha tomado la administración de Donald Trump contra Nicolás Maduro, la efectividad que tienen y por qué no terminamos de entender lo contundentes que ha sido para presionarlo? Tú me has oído y creo que esas son mis palabras. El tiempo de la política nacional es finito y el de la política internacional es infinito. Y además, no estamos en el marco de la Guerra Fría, no estamos en 1978, 80 o 85, donde los gobiernos tenían un margen de acción para ejecutar otro tipo de acciones diferentes al que tenemos en el marco del siglo XXI. Nadie aceptaría en el siglo XXI una intervención militar armada en Venezuela por parte de ningún país. Eso significa ningún país, ni Rusia, ni China, ni los Estados Unidos. Con lo cual se tienen que agotar todas las instancias diplomáticas, económicas, financieras y políticas para tratar de que quienes están detentando ilegítimamente el poder entiendan que la mejor negociación que pueden hacer es su rendición, sin que haya uso efectivo de la fuerza. Y yo creo que este gobierno ha hecho muchísimo. El presidente Trump tiene muy clara cuál es la prioridad de América Latina, porque el único problema de América Latina hasta ahora es Venezuela. Vamos a ver qué pasa con México a partir del 1 de diciembre. Una última cosa que se nos acaba el tiempo, profe. ¿Qué piensas de esta solicitud del TSJ ya formal en México ante la Interpol de emitir esa orden de captura o alerta roja contra Nicolás Maduro? Yo creo que la Interpol debería adoptar esa decisión como una decisión legítima emitida por un órgano legítimo. Finalmente creo que nos libramos de que hubiera un ruso en la Interpol, con lo cual sería haberle dado pues carroña a los amurros, para decirlo en términos nuestros. O sea, imagínate tú, alguien de la KGB cuidando la Interpol, eso significaba cuidar a todos los malos del planeta de la mafia rusa, pero creo que podrían aceptarlo y podrían emitir una orden. Yo creo que la orden no va a venir de la Interpol ni del TSJ, yo creo que la orden va a venir de la Corte Penal Internacional. Profe, siempre es un gran placer. Gracias por compartir tu conocimiento con nuestra audiencia. A ti, un abrazo, Carlos. Un gran abrazo a María Teresa Velandria, es profesora y además ahora está en DC, en una universidad, bueno, súper prestigiosa, también compartiendo con estudiantes de todas las nacionalidades. De alguna manera ya no la tenemos reservada para Venezuela, sino que enviamos este talento al mundo para que también saque provecho de él. Nosotros regresamos luego de esta pausa, el informe tan contundente que publicó Hernán Lugo Galicia, colega nuestro, sobre la intención de Nicolás Maduro, según ese informe, según esos documentos clasificados de la Fuerza Armada, de supuestamente abrir campos de concentración en Venezuela ante un eventual ataque internacional, ante una eventual intervención militar. Regresamos con eso y por supuesto que le va a interesar saber cómo obtuvo estos documentos o por qué está tan seguro de que estos son los planes de la narcotiranía. Regresamos en breve.
Hay documentos confidenciales de la Fuerza Armada venezolana que se han hecho públicos. Aparentemente son documentos firmados el 12 de septiembre del 2018. Muy grave lo que allí se reseña. De hecho, cuando el periodista venezolano, nuestro querido colega Hernán Lugo Galicia, publica el contenido de esos informes a los que tuvo acceso, esos documentos confidenciales, le consultamos a algunos militares, a algunos uniformados, y decían que les parecía alarmista, algunos decían que era muy amarillista, algunos decían que le daban como un toque de improbabilidad. Pero por la seriedad de nuestro colega, por además la maldad y la crueldad del régimen al cual nos estamos refiriendo, ya nada para nosotros suena imposible. Digamos, dentro de sus planes, dentro de sus estrategias contra su propio pueblo. Entonces, por supuesto que esto a mí no me luce irreal, no me luce fantasioso, me luce absolutamente posible, y por eso es que consideramos relevante denunciarlo esta noche, darle promoción a esta investigación valiosísima que ha hecho Hernán Lugo Galicia para advertirle al mundo lo que esta gente podría estar planificando. Y es que se estarían preparando ante el escenario de una eventual intervención militar para, de alguna manera, coaccionar a, por ejemplo, según este informe, a extranjeros nacidos en los países que decidan colaborar en esa eventual intervención, o expulsarlos, o detenerlos, o perseguirlos, espiarlos. Y allí es cuando se ha hablado de estas detenciones masivas, se ha hablado incluso de colocar en esta responsabilidad a la Guardia Nacional, porque aparentemente la explicación para esto es que la narcotiranía de Nicolás Maduro duda de sus soldados. Lo que decíamos al principio del programa, muchos se están dando de baja, algunos se han evadido, otros han salido, del país, se han ido a la clandestinidad o están detenidos por conspirar. Y como ya la narcotiranía no tiene confianza en ese brazo armado, estaría buscando apoyarse, por ejemplo, en el FAES, que es otra de las estructuras, o incluso dicen que hasta en la milicia, y que algunos estarían pensando en incrementar el número de milicianos que puedan apoyar estas prácticas de crueldad, que estarían planificadas en estos documentos. Tenemos ya a Hernán Lugo Galicia a través de la línea telefónica. ¿Cómo estás? Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Dinos, por favor, yo no me quiero ni imaginar, Hernán, lo impactante que fue para ti conocer el contenido de estos documentos. En verdad que de principio cuando recibí esta información me preocupé y bueno, como tú verás, no es fácil dormir sabiendo que esta gente haría cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Así Entre es. ellos, no solo detener a lo que es, digamos, venezolano, o sea, a sus connacionales, a su pueblo, que de alguna manera lo adversa, sino que están hablando en este plan de qué harán con aquellos ciudadanos que son de otros países y que pertenecen a lo que ellos llaman países beligerantes, es decir, países que estarían apoyando una acción en contra, óigase bien, del gobierno de Nicolás Maduro, no en contra de Venezuela, porque ellos están partiendo del principio que la agresión es hacia Venezuela. Sí. Y en estos documentos, por supuesto, se trata de una exposición que debo decirte de manera muy responsable que salió de las Fuerzas Armadas y como tal y queda comprobado en los documentos que publicó tanto el Nacional como telocuento.net, está el radiograma firmado nada menos y nada más que por los jefes de la Dirección de Servicios de Mantenimiento de Orden Interno de la Guardia Nacional y el director precisamente general de esa división, que es el general de división Carlos Alfonso Pimentel Avilares. Ese documento tiene fecha del 12 de septiembre de 2018, es decir, es algo reciente, y en ello se informa pues a los demás componentes de la Guardia Nacional lo que tiene que ver con la guía de planeamiento hecha por el almirante en jefe, el comandante estratégico operacional, en este caso Remigio Ceballos, para que precisamente se aborden lo que es el rol de las Fuerzas Armadas en dos sentidos. Uno, para el mantenimiento del orden interno, y el otro, lo que tiene que ver las Fuerzas a Guardia Nacional como un elemento que de apoyo a los demás componentes, no solo en el orden interno, sino también en lo que tiene que ver con el control y, por supuesto, la detención de algunos
personas que ellos llaman simpatizantes de la supuesta Hernán, invasión. cuando tú mencionas aquí el tema de de lo que te lució como unos campos de concentración, ¿cómo los describen ellos? ¿Qué pretenden hacer y por qué llegaste a la conclusión de que parecían campos de concentración lo que estaban planificando contra extranjeros y locales? Fíjate que te estoy rápido entonces, para hablarte del primer documento, que es de donde salen estas todas las informaciones, porque luego en el resumen, el comandante estratégico operacional propone la necesidad de identificar como enemigos a Estados Unidos y a Colombia, y por supuesto todos los países de la OTAN que de alguna manera apoyarían cualquier intervención contra Venezuela. Sí. Y luego está un manual de empleo de las Fuerzas Armadas en la conducción de las operaciones requeridas para el mantenimiento del orden interno, donde es digamos, donde se hace referencia de manera directa y explícita, ni siquiera es una conclusión que saco yo como periodista. Ellos utilizaron la palabra de campo de concentración. Y por supuesto allí es donde señalan la necesidad de que allí pasen a ser recluidos no solo los disidentes venezolanos, alguien de la oposición, sino precisamente ciudadanos de los países que ellos consideran que han agredido a Venezuela. En estos casos ya hemos escuchado cómo, tanto en los documentos internos, no solamente estos a lo que he hecho referencia, sino otros que tengo en mi poder, ellos han señalado básicamente a Colombia porque tiene 7 bases allí de Estados Unidos y, por supuesto, a Brasil por el nuevo cambio de gobierno que hubo allí, que ellos califican de derecha. Y fíjate que acá a mí me llamó la atención precisamente porque es un tema muy delicado, porque eso implica repetir historias ya pasadas y muy lamentables para la humanidad, como es el hecho de llevar a campos de concentración a personas simplemente porque tienen una posición muy diferente a quien gobierna. Pero en este caso no estamos hablando de cualquiera, porque todas las encuestas señalan que el 80-90% de la población está en contra de Nicolás Maduro. Hernán, O sea, ¿qué va a hacer Nicolás Maduro? ¿Convertir al país en una cárcel? Y ellos estarían planificando estos campos de concentración y darle este papel a la Guardia Nacional, a la milicia, al FAES, en caso de una eventual intervención extranjera, pero también en caso de una conmoción social. Fíjate que ellos en estos papeles de guerra, como lo hemos llamado, cuya serie va a seguir en telocuento.net, hacen referencia de manera directa a los campos de concentración y señalan que la Guardia Nacional, de acuerdo a la Constitución, en el artículo 329, tiene la responsabilidad o puede asumir las funciones de la policía de manera administrativa y de manera penal. Es decir, que asume no solo el papel y el rol que tiene el Cuerpo de Investigaciones Penales y Científicas y Judiciales, sino que asume funciones también del Ministerio Público, aunque ellos hacen la salvedad que el Ministerio Público podrá seguir haciendo investigaciones o podrá ayudar en las investigaciones. Pero en un momento de situación delicada, donde no hay control, donde evidentemente hay un tema de concentración, de conmoción nacional, el papel de la Guardia va a ser supraconstitucional, suprapoder. Y eso significa y puede dar un elemento de cómo está la correlación de fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas, valga la redundancia, porque significa que entonces hay un cuerpo que está tomando mayor poder, mayor beligerancia, como es la Guardia Nacional, porque aquí se señala textualmente en el capítulo 5, sesión B del documento, que lástima que no podemos hacer la conexión vía Skype para que la gente mostrara a la gente. Pero, por ejemplo, aquí dice que la Guardia Nacional asumirá el control operacional de los otros organismos de la Policía de Investigación Penal. Pero además de eso, dice que puede ejercer control de organizaciones tales como Aeroclub, Radio Club, Grupo de Rescate y Salvamento. Y, por supuesto, cuestiones como que tienen que ver y son parte de las actividades que realiza la Guardia Nacional, como es la protección de instalaciones de carácter estratégico, es decir, petroleras. Pero hay un tema que es preocupante precisamente porque basado en ese artículo 329 de la Constitución, dicen que puede tener el control y la vigilancia de quienes están presos en esos campos de concentración. Pero es que además se está la Guardia atribuyendo, digamos, a elementos y competencias basados en lo que ellos llaman la ley... o digamos lo que lo que el chavismo pues llama la ley patria, ¿no? Eso es algo que es ilegal para hacer lo que ellos quieran, entonces. Ese instrumento legal no existe como tal, no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Así es. No
no tiene de alguna manera rango legal como para sustentar algunas de estas acciones. Y luego ellos señalan que la ley orgánica de las Fuerzas Armadas le da esa atribución. Hernán. Y por supuesto que sí se la tiene, pero no puede ser que para el orden interno se pretenda entonces utilizar a los elementos que de alguna manera tienen una formación militar para controlar cualquier, digamos, alzamiento, por así decirlo, o manifestaciones que de alguna manera la va a haber en el caso de Venezuela, porque la gente... ¿Para cuándo, Hernán, ellos piensan ejecutar este plan? Ellos, de acuerdo a este manual de operaciones del orden interno, ellos estipulan aquí unos escenarios, ¿no? Por ejemplo, ellos no tienen claro cuándo podría ser esa supuesta invasión. Claro. Pero yo creo que hay un caso muy lamentable que se dio el 4 de noviembre y fue el asalto que sufrieron los efectivos de la Guardia Nacional allí en Amazonas. Y si tú enlazas todos los documentos con lo que dijo ese día el ministro de la Defensa, Padrino López, y él señaló que que los militares deberían tener prudencia porque cualquier hecho fortuito, cualquier hecho que sucediera en la frontera, era el inicio de supuestamente de la invasión hacia Venezuela. Y fíjate que hubo movilización por parte del CEOFAN hacia Amazonas. Sí. Precisamente yo creo que no era para detener a los militares, precisamente porque ellos pensaron que se trataba de eso o querían manejarlo de esa forma. Es decir, no hay fecha precisa, pero no olvidemos que a partir del mes de enero, Venezuela queda sin gobierno porque desde el punto de vista internacional Maduro no es reconocido como presidente del país, con lo cual no solo queda estabilizado. Ese desde el punto de vista estratégico y operacional, ellos lo están visualizando como que va a haber inestabilidad en el país. Ahora, ellos después calculan que si la invasión, por ejemplo, no se da, que en este caso intervenga Brasil y luego Colombia por las 7 bases, como yo te dije, entonces los Estados Unidos, dice acá, pudiera esgrimir como pretexto para participar activamente en la guerra peninsular en la región y el peligro que representa para la seguridad nacional el eventual cese de abastecimiento petrolero. Esas etapas que ellos dicen no durarán menos de 90 días. Y dicen inmediatamente que la Guardia, por supuesto, asumirá el control de las operaciones de los organismos de policía en ese momento. Ellos hablan de varios otros escenarios. Por ejemplo, ellos dicen que hay periodos de tiempos de guerra donde va a haber de alguna manera expresión de lo que ellos llaman las fuerzas invasoras, ¿no? Y por supuesto ellos prevén 90 días, en algunos casos 10 días para que... Bueno, lo cierto es que lo están planificando, que es lo más terrible de todo. Lo más grave de todo esto es que las Fuerzas Armadas, y como periodista fue lo que me preocupó y por cual... luego de mucha reflexión y consultar a diversas fuentes, optamos por publicarlo, es porque es lamentable que existan mentes así tan perversas y tan pero es una realidad, Hernán, es una realidad. Dentro de las Fuerzas Armadas que estén pensando precisamente en eso. Estamos claros que en una guerra, alguien pudiera decir, bueno, en una guerra todo se vale, pero también existen reglas. Y no puede ser que se piense en, de alguna manera, afectar a los venezolanos, que en este caso son los que más afectados. Tengo que despedirte porque se nos acaba el tiempo, pero de verdad muchísimas gracias por la generosidad de compartir el contenido de esto, a lo que has tenido acceso. Vamos a seguir, por supuesto, pendientes de lo que vayas a continuar publicando. Muchísimas gracias a nuestro queridísimo colega Hernán Lugo Galicia por permitirles a ustedes conocer todo el contenido de esta investigación. Así les digo, y recuerden que mañana es Thanksgiving, vamos a tener una repetición de las entrevistas que ustedes quieren volver a ver. El viernes también vamos a tener un resumen súper interesante, no se lo pierdan, además de todo el fin de semana. Nos encontramos con nuestros invitados el próximo lunes en vivo otra vez. Así te digo, chao mundo.